Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pedro Rubio Sepúlveda y les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de Café Virtual. Por supuesto, con las pantallas de Ruta Ñuble Televisión. Agradecer a quienes están detrás de pantalla y hacen posible esta apuesta televisiva. Me refiero a Rodrigo González en la producción de contenido y Nelson Miranda en la producción técnica. También comentarles que los pueden ver a través de Facebook, a través de YouTube y nos pueden escuchar a través de Spotify. Así que bienvenidos a un capítulo más de Café Virtual. Como política de nuestro programa de informar y entregar, ¿cierto? Toda la información para que cada uno de ustedes, entendiendo y asumiendo que este 25 de octubre tenemos un proceso histórico para cada uno de nosotros, es la razón y el motivo de la gran invitada que tenemos el día de hoy. Ella es politóloga, ella es doctora de estudios americanos, máster en estudios latinoamericanos, ex jefa de división de estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia entre el año 2014 y 2018 durante la presidencia de la señora Michelle Bachelet. Actualmente ella es docente e investigadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago. Bienvenida a las pantallas de Café Virtual, estimada amiga Pamela Figueroa Rubio. Muy buenos días, Pedro, por la invitación. Para mí de verdad es un honor estar en esta tarde en el Café Virtual, conversando con toda la gente que nos está escuchando, informando sobre el plebiscito del 25 de octubre, que ya está muy cerca. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias. Haciendo memoria, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo diferentes actores sociales han tratado de impulsar cambios constitucionales, ¿cierto? A partir de los estudiantes, a partir de las mujeres, los pueblos indígenas, los sindicatos, los trabajadores. Un hecho histórico fue la Revolución Pingüina del 2011, que es decir, el 18 de octubre, ¿cierto? Con lo que fue el estallido social. Los cabildos autoconvocados, ¿cierto? Del 2016 al 2018, donde usted tuvo una activa participación, ¿cierto? Yo creo que ahí fueron los pilares que se dieron para el proceso que ya estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué importancia le da a ese proceso dentro de lo que vamos a vivir a partir del 25 de octubre? Mira, Pedro, coincido 100% con lo que tú señalas. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy día, el itinerario constitucional que estamos viviendo a puertas de empezar con el plebiscito nacional del próximo 25 de octubre, no es algo que surgió de la nada, de repente. Mucha gente decía como que no se había visto venir la necesidad del cambio constitucional, y yo coincido plenamente con la visión como de histórica, de proceso histórico que ha tenido como resultado este itinerario constitucional. Y probablemente uno puede ir más atrás, ¿ya? Recordemos que en estos días se cumplió un aniversario más de lo que fue el plebiscito ratificatorio de la Constitución del 80, un plebiscito que fue muy cuestionado porque esa como ratificación constitucional no contaba con padrones electorales, no, la gente que participó probablemente se acordará de que cuando se hizo la Constitución de 1980, que es en gran parte la Constitución que nos rige hoy, no solamente tuvo un origen en un gobierno autoritario, sino que también se intentó ratificar a través de un plebiscito que no dio ninguna garantía, ya no hubo garantías democráticas para hacerlo. Entonces ya desde ese momento empezaron a haber críticas bien sustantivas a la Constitución. Después vino la transición a la democracia y ahí hubo dos momentos de reformas constitucionales importantes en 1989 para poder hacer la transición, para poder volver a establecer las organizaciones de los partidos políticos, por ejemplo. Y luego el año 2005 que el presidente Ricardo Lagos impulsó un paquete importante de reformas constitucionales donde se terminó con los senadores designados, donde además de terminar con los senadores designados, se dio un mayor control civil de las Fuerzas Armadas y las policías, pero así todo, como bien tú decías, comienza un ciclo de movilizaciones el año 2006,
que después tiene un rebrote muy fuerte el año 2011 y el 2019, que ya creo que muestra como esta decepción que tiene la ciudadanía de no poder avanzar en los cambios sustantivos que se requieren. Como bien tú decías, el año 2015 la presidenta Bachelet convocó a un proceso constituyente. Y muchas personas recuerdan, a mí me toca estar en muchos foros y es muy satisfactorio ver cómo la gente recuerda los encuentros locales autoconvocados, los cabildos provinciales, los cabildos regionales, donde la ciudadanía ya demostró que el debate constitucional no es un debate de expertos, no puede ser un debate a puertas cerradas, tiene que ser un debate ciudadano y que todas las personas tenemos opiniones sobre el país que queremos. Y yo creo que eso es el desafío que viene ahora. Yo creo que la presidenta Bachelet con mucha claridad entendió el año 2013 que era necesario hacer un cambio más sustantivo a nuestra institucionalidad, tanto en garantía de derechos como en estructura de la distribución del poder político. Y por eso cuando ella convoca al proceso constituyente, lo convoca a fines de 2015 y se desarrolla en el año 2016, nos pidió al equipo técnico que elaboramos esa metodología de participación que fuera lo más abierto a toda la ciudadanía, ¿ya? Y por eso los encuentros locales autoconvocados tuvieron tanta como éxito. Mucha gente se organizó en sus casas, en los colegios, en las oficinas, en distintos lugares, en sus trabajos, en la familia. Yo, el encuentro local autoconvocado en que yo participé, éramos mi familia, unas 3 generaciones, mis papás, nosotros, los nietos, conversando sobre el país que queremos y la democracia que queremos construir. Y así lo hizo mucha gente en Chile. Ese ha sido el proceso constituyente más participativo que ha existido a nivel mundial. Pero lo que no hubo en ese momento, lo que no se logró fue un acuerdo político, es decir, que los actores políticos apoyaran esa iniciativa presidencial y ciudadana del cambio constitucional. Y por eso yo creo que la gente lo entendió claramente, por eso la gente se movilizó en octubre del año pasado, y la movilización no fue solo protesta, también fue generar cabildos autoconvocados. La gente se autoconvocó, se organizó, participó, y respuesta a esa movilización fue que los partidos políticos finalmente entendieron que tenían que generar un mecanismo para poder cambiar la constitución completamente. Y en eso estamos hoy, y hoy día está el poder en la ciudadanía, que es ir a votar el próximo 25 de octubre. Yo creo que acá es fundamental, ¿cierto?, para que este plebiscito sea lo más representativo posible, y esa es la razón y el motivo por la cual estamos conversando con usted el día de hoy, ¿cierto?, para entregarle toda la información a nuestros ciudadanos para que al momento de votar lo hagan lo más informado posible. Bueno, dentro de esta política, ¿cierto?, de participación, nosotros nos contamos, la producción se contactó con algunos dirigentes, con algunos actores sociales que le quisieron hacer algunas preguntas. Así que ahí la producción va a indicar la primera. Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Salazar Espinosa. Soy la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Chillán, AFUSAM. Y quiero consultarle a la invitada sobre temas que a nosotros efectivamente sí, como salud, como funcionarios de salud, nos preocupan. La Constitución garantiza el acceso libre e igualitario en salud en sus 4 acciones. ¿Por qué los grupos vulnerables de la sociedad no tienen el mismo acceso y oportunidad en salud? ¿Cree usted que se garantiza efectivamente que la práctica discriminatoria en salud no exista, siendo esta un derecho constitucional? ¿Vamos respondiendo inmediato? Sí, okay. Por favor. Bueno, por favor. Le agradezco mucho a Mónica su pregunta. Creo que el tema de salud es uno de los temas que más generan como interés y preocupación en relación al debate constitucional. Y bueno, porque además yo creo que estamos también viviendo en un contexto de la mayor crisis sanitaria que vivió el mundo, y esta crisis sanitaria que está afectando a todo el mundo nos ha hecho ver las grandes deficiencias que nosotros tenemos como país
en el sistema de salud. Se supone que Chile, en términos comparados, tiene uno de los mejores sistemas de salud, pero lo que vemos es que es un sistema de salud que es segregado y, como bien señala Mónica, garantiza como la libertad de acceso, pero no necesariamente garantiza el derecho a la salud. Entonces, cuando uno quiere como conectar cómo se relacionan la constitución política con este tipo de situaciones que vivimos todos en la cotidianidad, yo creo que lo que requiere el cambio constitucional en Chile con respecto al tema de la salud es poder garantizar los derechos sociales, ¿ya? Y ahí uno no solamente incluye salud, también educación, vivienda, trabajo, otro tipo de derechos que tienen que estar señalados en la Constitución, y que no solamente garanticen la libertad de acceso, ¿ya? Porque nosotros lo que hoy día tenemos es que tenemos libre acceso a distintas alternativas, ya sean públicas o privadas, pero como vivimos en un país altamente desigual, Chile, dentro de los países desarrollados de la OECD, es el que tiene más alto índice de desigualdad, y eso es un problema que ha sido muy difícil resolver en nuestro país. Yo creo que hay falta de voluntad de hacer otro tipo de medida. Nosotros pudimos disminuir la pobreza con bastante éxito. Si uno se acuerda, cuando empezó la transición a la democracia, habían más de casi un 40% de pobreza, y hoy día tenemos menos del 10%, todavía hay tarea que hacer, pero eso se avanzó, pero no así en desigualdad. Entonces, el libre acceso en una sociedad desigual no garantiza ya que todas las personas reciban la atención de salud oportuna y de manera adecuada. También el presidente Lagos avanzó con una reforma de salud en entender como que era necesario garantizar ciertas atenciones de salud. Y ahí está todo el GES, el Plan de Garantía Explícitas y eso, pero ha sido muy difícil poder avanzar como en un fondo solidario de salud que ayude como a complementar el financiamiento de la garantía de derecho de salud para las personas que no tienen realmente el sustento, los ingresos necesarios para poder sustentar eso. Entonces, los derechos sociales no solamente garantizar el derecho, sino que también buscar la forma de cómo se garantiza la ejecución de esos derechos. Y eso hay que hacerlo en un contexto de recursos limitados que tienen todos los países y sociedades, eso se entiende, pero que sí se avance en poder garantizarlo. Entonces creo que el punto que hace Mónica es muy importante. Ella, como trabajadora de la salud, claramente es algo que vive día a día, y eso yo creo que es uno de los principales temas que vamos a discutir en el nuevo texto constitucional. Me parece, y bueno, y no está de más, ¿cierto?, reiterar nuestras felicitaciones al tremendo trabajo que están haciendo, ¿cierto?, los diferentes actores de nuestro sistema de salud, ¿cierto?, y poniendo el hombro a esta pandemia que realmente no da tregua, pero ellos ahí están, pero son un ejemplo a considerar y a felicitar. También por ahí tenemos... Coincido plenamente en las felicitaciones, las extiendo también, y son claramente una muestra de la solidaridad que requerimos como sociedad para poder desarrollarnos de una manera más equitativa. Así que muchas gracias a través tuyo, Mónica, a toda la gente que está ahí dando la pelea diariamente en el área de salud. También con la producción ahí tenemos otro actor súper importante que también le quiere hacer una consulta. Estimada Pamela, en la actual Constitución se encuentra regulado la educación como un derecho social, y en caso de no ser así efectivo, ¿es necesario tenerla regulada en la nueva Constitución, y qué necesitamos garantizar específicamente? Él es nuestro amigo Heraldo Betancourt, no sé si le reconoció la voz. Le reconocí la voz. Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Campus Chillán. Muchas gracias, Heraldo, por tu pregunta. También un saludo a los estudiantes. Yo, como profesora universitaria, tengo mucho contacto con los estudiantes y creo que son el futuro de nuestro país, así que me alegro mucho que estén como conectados con esta conversación. Y yo creo que Heraldo también apunta a un tema sustantivo en el área de los derechos sociales. Ya estábamos hablando recién del tema de la salud, y para la gente que nos escucha, me gustaría como explicar que las constituciones políticas
tienen como tres grandes temas o capítulos que abordar, por decirlo de alguna manera. Todas las constituciones se pueden escribir de manera distinta, pero todas incluyen los valores y principios que quiere vivir una sociedad, los derechos ya que queremos que garantice nuestra Constitución, y también las obligaciones o deberes, y una tercera parte que es la estructura del Estado, cómo se distribuye el poder político. Pero los derechos, en las constituciones es importante que estén señalados, establecidos, y que también se busquen mecanismos de cómo se garantizan, ya que no solamente sean como letra muerta, que estén escritos ahí en la Constitución y que no haya un mecanismo de garantía. Entonces, en el caso de educación pasa algo similar a lo que pasa en salud, ¿ya? Porque en el fondo se establece el derecho a la libertad de educación, o sea, todas las personas tienen derecho a elegir libremente distintas modalidades de educación, ya sea pública o privada, pero y se ha ido avanzando. Yo creo que Chile durante su historia ha ido garantizando ciertos niveles de educación básica, media, fundamentalmente. Nosotros tenemos hasta la educación media garantizada, pero también tenemos muchos problemas de acceso en términos de calidad de la educación, ¿ya? Y ese derecho, ya yo creo que tiene que discutirse y establecerse en la Constitución. Es decir, cuando nosotros decimos que garantizamos educación a los niños y jóvenes de Chile, a las niñas y jóvenes, ¿qué estamos entendiendo por esa educación y qué es lo que les queremos garantizar? Y yo creo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo importante en garantizar para todas las niñas y niños de Chile una educación que sea de calidad, que les permita insertarse a un mundo que está cambiando, a una economía que está cambiando, y eso es muy importante para el desarrollo no solamente de esas niñas, niños, de la familia, sino que de la sociedad en su conjunto. Nosotros vamos a poder tener un país más desarrollado, una democracia más estable, cuando todas las personas tengan un acceso más igualitario, ¿ya?, a la calidad educativa, ¿ya? Porque finalmente eso genera un capital muy importante y el más importante para la economía, que son las personas. Efectivamente. Bien, ahí vamos a alcanzar en este bloque a una tercera consulta de un amigo del canal. Hola, muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a la invitada haciendo un par de preguntas. Soy María Elena Gelman Sepúlveda. En mi carácter de vocera del movimiento No Más FP acá en Chillán, quisiera preguntar de qué forma podríamos plantear de la mejor manera una nueva seguridad social como un derecho fundamental en la Constitución, enfocado principalmente en un nuevo sistema de previsión social. Y la segunda pregunta es su relación con la prohibición del derecho a huelga que tenemos los funcionarios públicos en mi carácter de presidenta de la ANEF de Ñuble. Así que esas son las preguntas para nuestra invitada. Muchas gracias. Parece que el perro también quería preguntar algo. Sí, bueno, así es esto de la comunicación online, porque estamos todos en nuestras casas, entonces a veces se escuchan los sonidos ambientes y bueno, es lo que nos toca en estos días. Pero me parece muy interesante la pregunta. Creo que todas las preguntas han ido como apuntando a cosas sustantivas del debate constitucional, y esta tiene que ver con el tema de la seguridad social, ¿ya? El tema de las AFP es algo que venimos hace tiempo discutiendo, arrastrando como un debate pendiente en Chile. También un modelo que se desarrolló durante la dictadura y que se impuso a todos los trabajadores, trabajadoras, con una promesa además que claramente ha sido incumplida. Ya recordemos que se hablaba cuando se instaló el sistema AFP que hacia el 2020 la gente ya se iba a poder empezar a retirar con una seguridad social fuerte y amplia. Y lo que vemos hoy día es que eso no es así. La gente está recibiendo pensiones, jubilaciones muy precarias, y eso hace que sea muy difícil retirarse. La gente tiene que seguir trabajando por mucho tiempo más o buscar el apoyo de sus familias o de sus cercanos. Y eso es una angustia que se vive. Yo creo que eso hay que reconocerlo.
Entonces, lo primero es decir que el sistema de AFP claramente requiere ser reconsiderado y elaborado de otra forma la seguridad social. Lamentablemente, a pesar de las múltiples propuestas que han existido, comisiones presidenciales que se han desarrollado para definir propuestas, no se han podido establecer cambios sustantivos porque la Constitución Política de la República genera un límite para generar un sistema de seguridad social que sea solidario, ¿ya? La Constitución, yo les decía que es muy importante que las constituciones políticas incluyan ciertos valores y principios sobre los cuales se va a sustentar la posterior legislación, porque el sistema de seguridad social se va a dar a través de la legislación que tenemos que hacer en el Congreso, y por eso es importante también que todos tengamos mucha conciencia de quienes elegimos para ser parlamentarios, los distintos cargos de la administración pública, para concejales, para alcaldes. Todos nuestros representantes tienen que ser conscientes de los problemas que vive la sociedad. Pero en el caso de la seguridad social, si no hay un cambio en la Constitución que permita generar sistemas solidarios, no vamos a poder avanzar a un sistema de seguridad social muy distinto al que tenemos hoy. Entonces, por eso cuando algunos dicen, no, lo que pasa es que las AFP no están en la Constitución, la ley de AFP no está en la Constitución, pero la dificultad para transitar a un sistema de seguridad social solidario sí está en la Constitución, porque nosotros tenemos una Constitución que está centrada más bien en principios individualistas que en principios solidarios. Entonces, generar fondos solidarios, que es lo mismo que nos pasa en salud, por ejemplo, los que son más conservadores recurren ya al Tribunal Constitucional para señalar que eso es anticonstitucional, ya que es inconstitucional, que no respeta los principios de la Constitución actual. Entonces, por eso es tan importante establecer ciertos principios sociales y de solidaridad en la Constitución política que nos permita en el futuro generar legislación que desarrolle este cambio tan sustantivo para la sociedad chilena. Y yo creo que también es importante que como sociedad visualicemos esa solidaridad, esa es la importancia de la solidaridad para el desarrollo de nuestra democracia y de nuestra economía también. Y eso porque probablemente cuando empecemos a discutir sobre la idea de un sistema solidario, las personas vamos a tener que estar conscientes de que nuestras contribuciones a la seguridad social van a tener que también apoyar a otras personas que están en otras condiciones distintas, ¿ya? Porque ahora cuando tuvimos todo este debate sobre el retiro del 10%, ¿ya? Algunos decían, bueno, acá todos están reconociendo que al final lo que a cada uno le importa es tener su cuenta individual de jubilación, ¿ya? Y yo creo que en un sistema solidario que probablemente va a ser más fortalecido desde el Estado, también con un sistema mixto donde puedan participar los privados, porque yo creo que también eso es importante que se desarrolle en la sociedad, que haya una protección amplia y que también puedan participar probablemente algunos privados de alguna manera, pero que la base de la seguridad social esté en el Estado, ya como son los estados sociales, como son los estados de bienestar, como han sido los estados de bienestar, y para eso también vamos a tener que avanzar en una fórmula de financiamiento que dé estabilidad también a la economía, porque también hay que pensar que todo se puede financiar mientras la economía crezca y sea estable. Hay que tener también los recursos para poder financiar eso. Así que muchas gracias por la pregunta, creo que es un tema sustancial para el debate constitucional que viene. Tengo entendido que había planteado otra pregunta con respecto al tema de su rol de presidenta regional de la ANEP. Ok, la contesto ahora, es cierto, sobre el derecho a huelga de los funcionarios públicos, porque, bueno, los funcionarios públicos se regulan por el estatuto administrativo, ya eso es diferente a la ley laboral, y yo creo que ha sido una demanda muy amplia de los funcionarios públicos de poder también manifestar sus diferencias dentro de la función crítica que cumplen, porque eso también pasa, los funcionarios públicos que creo que cumplen una hermosa labor en nuestro país, generan una función crítica, pero siempre que los funcionarios públicos se han manifestado, se han preocupado de éticamente sostener turnos que permiten el funcionamiento de los servicios públicos básicos que necesitan la ciudadanía. Pero también el derecho a huelga, yo creo que es un tema que se va a discutir ampliamente en el ámbito constitucional.
porque también es importante la organización de los trabajadores, la sindicalización, la organización social en sus distintas dimensiones, y el derecho a huelga es uno de los derechos que están considerados para los trabajadores en una democracia. Me parece. Bueno, aprovechando el espacio, estos 3 minutos que nos quedan en este primer bloque, me gustaría que nos comentaras con respecto a un libro que ustedes va a salir prontamente bajo el alero de la Universidad de Santiago. 3 minutos, por favor, para que nos comentes sobre este aporte también a este proceso. Sí, nosotros estamos con varios colegas con los que hemos venido trabajando hace bastantes años. Publicamos un libro que está por salir prontamente, ya todos van a tener acceso porque nos estamos preocupando de que sea de un costo bien barato para que la mayor cantidad de la gente pueda acceder a él, que se llama 7 propuestas para una nueva constitución para Chile. Y en un lenguaje muy simple y muy directo, hacemos propuestas en todos los ámbitos sustantivos que tienen que ver con el proceso constituyente, sobre el Estado subsidiario y la idea del Estado social, es decir, cómo dejamos de tener un Estado subsidiario y pasamos a un Estado social, sobre el régimen político, por ejemplo, qué pasa con el presidencialismo, cómo lo cambiamos, también sobre la participación ciudadana, sobre los derechos sociales en general, y hablamos varios de los temas de las preguntas que nos han hecho acá, sobre la necesaria incorporación de los pueblos indígenas y de los pueblos originarios al sistema político chileno, que también nos parece sustantivo, sobre cosas más técnicas como es el Tribunal Constitucional, y un punto muy importante, me imagino para ustedes también, que es sobre la regionalización. Vamos a establecer un capítulo específico que vamos a publicar con la colaboración de 2 colegas de la Universidad Austral de Valdivia, y es un libro que tenemos como la oportunidad de coeditar junto al abogado Tomás Jordán, y lo queremos ofrecer a la ciudadanía, pero sobre todo también a los convencionales constituyentes que cuando estén en la convención constitucional puedan tener propuestas concretas, viables, a la vista para el debate de los contenidos constitucionales de la próxima constitución. Me parece muy bien. Bueno, en este primer bloque hemos tenido importantes temas. Vamos a pasar a un segundo bloque donde efectivamente vamos a hablar de los ejes fundamentales que tiene que tener nuestra nueva constitución. También vamos a conversar sobre lo que es la participación de los independientes, de qué manera también se va a negociar con este famoso 2 tercios, ¿cierto? Y también comentar un poco de la actual constitución. Y también nos quedan 2 preguntas más de algunos gremialistas. Así que vamos a una pausa y volvemos a nuestro segundo bloque con nuestra gran invitada del día de hoy, la señora Pamela Figueroa.